días, buenas tardes, buenas noches a todos, según el horario que estén viendo este programa, conociendo a nuestra Madre del Cielo. Seguiremos profundizando acerca de los privilegios, las virtudes y los privilegios de Nuestra Señora, con los cuales Dios la ha adornado. Y vamos a hablar, luego de que hemos presentado los textos, sobre todo del Antiguo Testamento, vamos a hablar de algunos privilegios de Nuestra Señora. Aquí también desarrollaremos los textos del Nuevo Testamento, justamente con estos temas que vamos a ir hablando a continuación. Hoy en concreto hablaremos acerca de la predestinación de Nuestra Señora. Para ser Madre de Dios, su predestinación a la gracia y a la gloria, y hablaremos después acerca de su Inmaculada Concepción. Las dos cosas que están íntimamente relacionadas. Bueno, ante todo, es muy importante que conozcamos a qué hacemos referencia cuando hablamos acerca de la predestinación. Dios, por supuesto, vive en un eterno presente, esa es la eternidad, y esa eternidad, que para Dios es un eterno presente, quiere decir que Él conoce previamente lo que va a suceder en las criaturas. Ya conoce el desenlace de la historia, a pesar de que nosotros estemos todavía inmersos en ella. Y por esa razón hay una presciencia divina que conoce todo. Y esta presciencia divina gobierna el mundo, porque nada sucede sin el beneplácito de Dios. Y es por eso que hay una providencia general para las cosas, los seres inanimados, y esa providencia aplicada a las criaturas inteligentes, ya sea hombres o ángeles, entonces eso se llama predestinación. Dicho de otra forma, Dios ya sabe cuál va a ser el destino eterno de nuestras almas. Nosotros no lo conocemos, por supuesto, pero Él sí. Y es por eso que Dios a algunos les ha dado una misión en orden a la historia de la salvación. Bueno, lo que aquí vamos a afirmar acerca de Nuestra Señora es que Dios ha predestinado desde toda la eternidad a la Virgen Santísima a ser Madre de Dios. Y que junto con ese destino que Él ha determinado para la Virgen desde antes de los siglos, junto con ese destino, Él la ha destinado además a la gracia y a la gloria. ¿Y por qué? Bueno, ante todo tenemos que saber que existen distintos órdenes. Uno es el orden natural, por el cual existen los 10 mandamientos. El fuego quema, el agua moja, el hielo enfría. Bueno, y de la misma forma hay que hacer el bien y evitar el mal. El primer principio del orden práctico, que se llama sindéresis. Y esto mismo, por esto mismo nosotros tenemos que relacionarnos con Dios, con el Ser Supremo, y tenemos que darle el culto que se merece. Por esto mismo tenemos que honrar a nuestros padres, por esto no tenemos que asesinar a nadie, a ningún inocente, por esto tenemos que decir la verdad, por esto no tenemos que fornicar, etc. Bueno, los 10 mandamientos responden al orden natural. Pero por encima del orden natural está el orden sobrenatural, el orden de la gracia. Como sabemos muy bien, la gracia no viene a anular la naturaleza, como dice Santo Tomás, ¿no? Sino que viene a perfeccionarla. Entonces, por encima del orden natural, no contra él, sino por encima, está el orden sobrenatural, el orden de la gracia. Tan importante es el orden de la gracia que dice Santo Tomás que la menor gracia que Dios nos dé sobrepasa en bondad a la perfección del universo. Por eso, tan importante es la gracia de Dios. Pero si ya la gracia es importante, que como dijimos, el orden natural es importante, la gracia está por encima. Si ya esto es importante, por encima del orden de la gracia, hay un orden superior, que es el orden de la gloria. Es decir, la visión de Dios que tienen los bienaventurados en el cielo. Este orden, por supuesto, es muy superior
al orden de la gracia. Por eso es que, por más que uno viva siempre en gracia de Dios, incluso el cielo, Dios lo da por ciertas bondades suyas, digamos, ¿no? A los que mueren en amistad con Él. No es una exigencia matemática, digamos, de cierta forma, ¿no? Porque el orden de la gloria supera el orden de la gracia. Imaginémonos cuánto más encima estamos del orden natural, ¿no? Por eso ningún hombre justo puede merecer ni la amistad con Dios ni entrar en el cielo. Pero si esto fuera poco encima de este orden que estamos hablando, el orden de los bienaventurados, el orden de la gracia, hay otro orden por arriba de este, que es el orden hipostático. ¿Qué es el orden hipostático? Es la unidad, la unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina en la única persona del Verbo de Dios, del Verbo encarnado. Bueno, esto por supuesto, esta unidad que existió en la persona de Jesucristo, está muy por encima incluso del orden de la gloria, porque el mismo Dios habitaba en él corporalmente, en él habita la plenitud de la divinidad, como dice San Pablo. Él es el mismo Dios, no tiene una existencia humana, Jesucristo es una existencia divina, a pesar de que tiene, sí, inteligencia, voluntad, sentimientos, eh, sentidos externos, internos, todo eso humano. La esencia humana completa, perfecta, pero su existencia es la divina, por eso es una única persona que es la segunda persona de la Trinidad, con su naturaleza humana que ha asumido de la Virgen. Bueno, este es el orden hipostático, ¿no? Y esto está como recopilando lo que he dicho antes, por encima del orden natural, del orden de la gracia, del orden de la gloria, por encima de todo. Bueno, Nuestra Señora está asociada, unida íntimamente a este orden hipostático, porque Dios la destinó para ser la madre de Dios. Y incluso para ser la madre del Redentor. No diría, bueno, es lo mismo. Bueno, sí, evidentemente, como ha sucedido en la historia de la salvación, es lo mismo. Pero algunos santos llegan a decir de que si el Verbo no se hubiese encarnado, la Virgen no hubiera existido. Y a esto nos referimos, que María Santísima es la Madre de Dios, está destinada para esto y está pensada también como para ser la Madre del Redentor. Por eso es que la santidad de la Virgen está por encima de toda la bondad y la perfección de todos los santos y ángeles juntos. Porque está en un orden muy superior, como hemos explicado, que es el orden hipostático. Claro, ella no es una sola persona con Dios, evidentemente, ¿no? Ella es una criatura humana, pero está asociada, es lo más cercano a Dios. Por eso su perfección es tan grande. Y esto, por supuesto, que para que llegue la Virgen a esta perfección y a esta santidad, ella correspondió como nadie a este don de la gracia que Dios le hizo desde el primer instante, que lo pensó desde siempre, pero que se lo dio desde el primer instante de su ser natural. Por esa razón, Nuestra Señora, así como podemos decir, Dios ha pensado todo ordenadamente, porque Dios todo lo hace según su peso y medida, como dice el libro de la sabiduría. Entonces, lo primero que ha pensado Dios es a Jesucristo como hombre. Y luego, en segundo lugar, ha pensado a Nuestra Señora porque es quien le ha aportado la naturaleza humana al Verbo de Dios, al Verbo encarnado. Por esa razón, ella, podemos decir, es anterior en orden de importancia a todas las demás criaturas, a todas las demás criaturas. Por eso el Papa Pío IX, cuando declaró a María Santísima como Inmaculada, ha dicho que en el mismo decreto de la encarnación del Verbo, Dios pensó a Nuestra Señora. Es decir, Dios primero pensó que el Verbo se hacía hombre, después pensó que para hacerse hombre necesitaba alguien que le aportara la naturaleza humana,
pensó en la Virgen, digamos así, por decir de alguna forma, humana, para entenderlo, y después pensó en los demás santos, ¿no? En el pecado original y demás, digamos, ¿no? Dios no tiene pasos, como, por eso digo, para explicarlo de alguna forma para que podamos entenderlo. Y junto con este destino, esta misión que Dios le dio a la Virgen de ser la Madre de Dios, pensó darle todas las gracias adecuadas para su misión, para que pueda cumplir este rol esencial, fundamental, de ser la Madre de Dios, tanto dones naturales como dones sobrenaturales. Y es por eso que le ha dado la gracia y la gloria. La gracia, como sabemos muy bien, porque iba a ser la Madre de Dios, entonces le dio, la hizo inmaculada, la preservó del pecado original, como vamos a explicar un poquito más a continuación. Y además la destinó a la gloria, por esta misma razón, porque era su obra más perfecta. Como dice San Luis María Griñón de Montfort, es el paraíso de Dios. Así como antes Dios se recreaba en el Edén, ahora Dios se recrea en la encarnación, en el útero santísimo de nuestra Madre y en el corazón inmaculado de María. Por esta razón, como hemos dicho, la santidad de la Virgen supera a la santidad de todos los ángeles y santos juntos. Desde su Inmaculada Concepción, desde ese momento, ella ha superado absolutamente a todos. Y desde allí su gracia fue creciendo y su caridad fue creciendo de modo uniformemente acelerado, es decir, sin ningún obstáculo, sin ningún pecadito chiquito, ni pecado mortal, ni pecado venial, ni una imperfección, esos actos tibios, a veces que hacemos bien, pero que hacemos con menos fervor, que rezamos con menos ganas, ¿no? O que hacemos una obra buena con el prójimo, pero por dentro tenemos alguna queja interior. Bueno, todo eso en la Santísima Virgen no existió de ninguna forma. Por eso ella ya comenzó siendo más santa desde su concepción, más santa que todos los ángeles y santos juntos, ¿no? Y eso fue creciendo de modo exponencial, podemos decir, de modo aritmético, geométrico, fue creciendo hasta el final de su vida. Por eso la Virgen es causa de nuestra santificación. La causa de nuestra santificación, ante todo, la primera es Dios, evidentemente, ¿no? Porque Él es la fuente de la gracia. La gracia es participar de la naturaleza divina. Pero Dios ha querido que la gracia a nosotros llegue a través de Jesucristo. Jesucristo es aquel que es hecho lleno de gracia y de verdad, como dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. Pero esa gracia que viene de Cristo, que es ejemplar, evidentemente nosotros tenemos en él el modelo, que es meritoria, es decir, que es la gracia que él nos merece a nosotros muriendo en la cruz, es la gracia eficiente, es la fuente para nosotros de la gracia, instrumental, porque la fuente primera y principal es Dios, por supuesto, pero es el instrumento por el cual su humanidad santísima llega, su gracia llega a través de su humanidad santísima a nosotros, y es la causa final, es decir, el término de todas nuestras acciones. Bueno, esto que ocurre evidentemente de causa primaria en Cristo ocurre secundariamente a través de Nuestra Señora, porque es a través de la Virgen como nosotros tenemos nuestro ejemplo. Si uno quiere ver, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de fe o de esperanza, tenemos que ver en Nuestra Señora. Un ejemplo de caridad, de perdón a los enemigos, ¿no? De recepción de los apóstoles luego de la negación y del olvido de su maestro en el tiempo de la pasión, tenemos que ver a la Virgen. Si uno quiere ver todas las virtudes, modelo de prudencia, la vemos a la Virgen preguntándole al ángel cómo puede ser eso, bueno, etcétera. Entonces todas, que la Virgen es causa ejemplar, causa meritoria, porque ella nos merece, porque padece con Cristo, y no por uno, no por dos, no por mil, no por la gente de su época nomás, sino que padece podemos decir, por todos los que Cristo salva.
es la nueva Eva colaborando con el nuevo Adán en la redención de la humanidad. Por eso ella es causa meritoria secundaria de la salvación de todos. Causa eficiente también instrumental, es el instrumento que Dios ha querido usar. Sin su consentimiento no hubiese venido el Redentor al mundo. Y en cierta forma también es causa final. Si uno quisiera decir, ¿para quién obro? Entonces uno tiene que obrar para la Virgen, como dice María Guiñón de Montfort, porque es el modo más rápido, pronto y seguro para que nosotros lleguemos a la salvación. De esta forma, explicando lo más simple que se ha podido, la predestinación de Nuestra Señora a la maternidad divina y luego a la gracia y a la gloria, ya nos damos cuenta de que hay un montón de los otros privilegios que están contenidos en este. Particularmente un dogma que esperamos que algún día, todavía no lo es, pero esperamos que prontamente sea declarado, que es la corredención mariana. Y vemos a María Santísima como que colabora como nadie a la salvación de toda la humanidad, a la restauración de toda la creación en Jesucristo. Como dice San Anselmo, si Dios es el Padre de las cosas creadas, la Virgen es la Madre de las cosas recreadas. Sin duda una frase para profundizar mucho, ¿no? Pero hace referencia justamente a esto, que todo tiene que ser recreado en Nuestra Señora. Bueno, dicho esto, acerca de la predestinación, vamos a explicar, en segundo lugar, el privilegio de la Inmaculada Concepción. De hecho, en Fátima, por ejemplo, que tenemos aquí la imagen de Nuestra Señora, en Fátima la Virgen se presenta como Nuestra Señora de Fátima, pero además dice que Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. En el centro del mensaje dice esto la Virgen. Por eso tan importante es conocer primero que es Inmaculada y luego ver cómo uno tiene que ser devoto de su corazón inmaculado. Bueno, como hemos dicho antes, recién, la raíz de todos los privilegios de la Virgen es su maternidad divina, porque ella iba a ser la Madre de Dios, desde la predestinación que hemos explicado, porque ella es la Madre de Dios, entonces Dios la preservó de todo pecado. Por eso Santo Tomás llega a decir de que la dignidad de la Virgen es en cierto modo infinita, infinita, porque Dios no puede hacer algo más grande que Él. Y el cardenal Cayetano dice que la afinidad que tenía la Virgen con Dios era única, y por eso es que dice que ella fue elevada hasta los confines de la divinidad. Le dice justamente explicando por qué nosotros le debemos a Nuestra Señora el culto de hiperdulía, o sea, el culto por encima, por abajo de Dios, a quien solo le debemos adoración, pero por encima de todos los santos. Se llama hiper sobre Dulía. Dulía quiere decir servicio. Por esta razón, la Virgen merece esta dignidad, digamos, pero por lo primero, ante todo, por lo que ella es, por lo que Dios le dio a ella, por su misión en orden a nuestra salvación. Por esto tan importante es que nosotros recordemos cuál es la doctrina de la fe que la Iglesia enseña acerca de la Inmaculada. Bueno, ante todo tenemos que saber que María Santísima es preservada de todo pecado, original o personal, en atención a los méritos de Jesucristo. Y esto desde su concepción. Ya las veces pasadas hemos nosotros explicado en este programa, Conociendo a Nuestra Madre del Cielo, hemos explicado el texto de Génesis 3:15, en donde luego del pecado original, Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Bueno, hemos explicado que aquí está, en su raíz están todos los privilegios de Nuestra Señora, todos.
particularmente su Inmaculada Concepción. También se puede citar el texto de Lucas 1:28, que es cuando el ángel le dice a Nuestra Señora, la saluda, le dice, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Esta palabra, llena de gracia, eh, tiene un juego de palabras con la anterior, se traduce salve o ave, que es, en griego es jaire que jaritomene. Es la misma palabra, la primera está en imperativo, como un imperativo a Nuestra Señora a que se alegre en Dios, y después es el mismo verbo en pasado, eh, y donde dice ya tiene una plenitud llena de antes, y que a su vez es una plenitud creciendo. Esto es lo que se expresa en el verbo en griego. Por supuesto que esto nos dice además que la verdadera fuente de la gracia, que la verdadera fuente de la alegría es la gracia de Dios. Este texto es muy rico, sin duda, ¿no? Y también tiene mucha virtualidad. Bueno, ya entonces de esta forma uno ve que esta verdad de fe está presente en la Sagrada Escritura. Pero bueno, la Sagrada Escritura, como dice Orígenes, está llena de misterios. Y estos misterios uno los va develando a lo largo de los siglos, no uno como persona individual, ¿no? Sino la tradición de la Iglesia y la profundización que Dios da a algunas almas, ¿no? Algunas en un aspecto, en otras en otro. Bueno, por esta razón tan importante es ver cómo la Iglesia llegó a la formulación de este dogma de fe, hasta que el Papa Pío IX lo declara como tal en su bula Infabilis Deus. Bueno, ¿cómo la Iglesia llegó a este punto? Porque evidentemente fue un camino no fácil, ya lo vamos a ir viendo un poquito. Ante todo, los padres de la Iglesia presentaron, los padres antiguos, presentaron a María como la nueva Eva. También algo hemos dicho en el programa anterior sobre este tema. María es la nueva Eva, así como Adán es el reverso de Jesucristo, eh, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, como hemos explicado. Así también el reverso de Eva es María Santísima. Y así como eh, Eva coadyuvó en el pecado de Adán hacia la muerte del género humano, así María Santísima ayudó a Eva, perdón, a Cristo en el camino de la salvación de la humanidad. Esto es lo que dice, por ejemplo, eh, San Justino en el año 150 o 155. Voy a leer en su obra Diálogo con Trifón. Dice, pues Eva, siendo virgen e incorrupta, aceptando el sermón de la serpiente, cayó en desobediencia y engendró la muerte. Pero la Virgen María, percibiendo con fe y gozo el anuncio alegre del ángel Gabriel, por el cual el Espíritu Santo vendría sobre ella y la virtud del Altísimo la cubriría, por lo que el que nacería de ella sería el Santo Hijo de Dios, respondió, hágase en mí según tu palabra. San Justino hace un paralelo en oposición entre Eva y María. Y de Eva dice al comienzo que era virgen e incorrupta. Entonces ya el término este de María, nueva Eva, le viene el nombre Ave, le dieron vuelta también, mutando el nombre de Eva, como dice aquella canción Ave Maristela. Fíjense que dice Eva era virgen cuando escuchó el ángel de la muerte, y además era incorrupta, y sin embargo pecó. Bueno, el reverso es María Santísima, virgen, escuchó al ángel, no el ángel de la oscuridad, sino al ángel de la luz, y además incorrupta. Por este término, nueva Eva, que los muchos padres, solo cito a San Justino para no ser exhaustivo, que muchos padres aplican a María Santísima, San Ireneo, por ejemplo, ¿no? Y tantos otros, este término contiene
el concepto de que María es inmaculada. Bueno, evidentemente no es tan claro ni no fue tan fácil. Pero, sin embargo, hay otros padres muy conocidos que defienden esta verdad, ya no así como Nueva Eva, sino un poco más explícito, aún todavía. Y cito, por ejemplo, a San Efrén. San Efrén se lo conoce con el nombre de Cítara del Espíritu Santo, porque él componía muchos cantos en honor para combatir la herejía arriana, esos que negaban, los herejes, esos que negaban que Jesús sea de Dios. Entonces, en el año 370 compone un canto que dice, para nosotros no suena rítmico, porque él escribía en sirio, un idioma muy lejano a nosotros. Él decía así: en verdad, tú, Señor, y tu madre sois los únicos, los que en toda parte estáis completamente pulcros, pues no hay en ti, Señor, culpa, ni ninguna mancha en tu madre. Pero mis infantes no son semejantes de manera alguna a estas dos bellezas. Solamente eh, son pulcros el Señor y su madre. Solamente ellos. Y en los únicos que no hay culpa. Es decir, la fealdad viene por el pecado, dicho de otra forma. Y incluso en los infantes, en los elegidos de Dios, ¿no? Que son aquellos, los preferidos de Cristo, en los niños, ¿no? O los que tienen alma de niños, para que entren al reino de los cielos, incluso en ellos no hay nada semejante al Señor y a su Madre Santísima. Esto San Efrén en el siglo IV. Bueno, junto con esta afirmación podemos citar a San Ambrosio, uno de los grandes padres de la Iglesia de Occidente. En el año 387 o 388 explica el Salmo 118, que es aquel salmo el más largo del Salterio, donde se elogia la ley del Señor. Y dice San Ambrosio lo siguiente: ven pues y busca a tu oveja, no ya por tus siervos, no ya por tus mercenarios, sino por ti mismo. Pide al Salvador, ¿no? Que venga, no por los siervos, los profetas, los mercenarios, los que solamente trabajan por un sueldo, sino por ti mismo. Recíbeme en mi carne, que en Adán ha caído. Recíbeme no desde Sara, sino desde María, la cual es incorrupta en cuanto virgen, y virgen íntegra de toda mancha de pecado por gracia. Virgen íntegra de toda mancha de pecado por gracia. O sea, San Ambrosio está hablando de la Inmaculada Concepción. Bueno, hasta aquí las citas claras. Pero desde acá comienza una oscuridad. Porque Dios lo ha querido así, permitido así. Ante todo, en San Agustín. San Agustín dice que él no conoce, que él expresamente excluye a Nuestra Señora. Y con San Agustín otros que lo siguen después, por ejemplo, San Gregorio Magno. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el problema de San Agustín? Bueno, porque San Agustín, él combatía contra los pelagianos. Los pelagianos decían que la salvación dependía de las fuerzas humanas. Bueno, entonces San Agustín recuerda la necesidad de la gracia y recuerda que todos nacemos con un primer pecado, llamado el pecado original. Evidentemente, primero había que establecer la ley general y aclarar dogmáticamente, explicar teológicamente este punto, porque todos necesitamos la gracia y porque no todos los hombres, sino casi todos los hombres nacemos con ese pecado original, para después decir, bueno, de este pecado está exenta la Virgen Santísima y por supuesto Jesucristo. Bueno, por eso es que San Agustín hace un paréntesis, ¿no? Diciendo yo de la Virgen no hablo. Y esto mismo hace San Gregorio. A pesar de que la fiesta de la Inmaculada empezó a celebrarse sobre todo en Oriente, que como sabemos no había tanta relación con Occidente. Bueno, esta dificultad, oscuridad que tenía San Agustín y San Gregorio Magno, entre otros,
llevó a que desde el siglo XII al siglo XIV, más o menos aproximadamente, en Europa, sobre todo en Europa occidental, se armara una gran controversia y que incluso santos que fueron muy importantes y que fueron muy marianos y y que todavía hoy uno lee su devoción a la Virgen y nos hace mucho bien al alma, fueran paradójicamente, ¿no? Como que no vieron el privilegio que Dios le había dado a la Virgen y que y se transformaron eh, en opositores a este dogma de la Inmaculada Concepción. Ante todo, pensamos en San Bernardo, que fue muy mariano, uno de quizás, eh, no sé si decir el más mariano hasta ese momento, pero fue muy mariano. Y que impulsó mucho la devoción a Nuestra Señora. Y junto con a San Bernardo, por la devoción que le tenía a Nuestra Señora, bueno, lo siguieron un montón de santos. Santos, hablamos de santos, ¿no? Hablamos de San Alberto Magno, hablamos de San Buenaventura. Bueno, incluso Santo Tomás, el príncipe de los teólogos católicos, tuvo su época de oscuridad en respecto a este tema. Y digo su época, y particularmente me voy a detener en Santo Tomás porque muchas veces se afirma del doctor angélico cosas que no son. Y para que quede claro lo que decía Santo Tomás, sucintamente podemos decir, en el doctor angélico se observan tres etapas de su pensamiento en relación a la Inmaculada. La primera etapa él lo sostiene, como lo sostenían muchos, incluso en Europa Occidental, a pesar de estas controversias. Y así dice, por ejemplo, comentando el libro de las sentencias, el primer libro, en su disertación 44, cuestión 1, artículo 3, ad tertium. Cito por si después alguno quiere buscar. Dice, la pureza se entiende por oposición a su contrario. Por lo mismo, puede encontrarse alguna cosa creada tan pura entre las cosas creadas si no ha sido manchada por el contagio del pecado. Y tal fue la pureza de la Santísima Virgen, que fue inmune del pecado original y del actual. Claramente afirma que María Santísima es inmaculada. Esa fue la primera etapa. En una segunda etapa, Santo Tomás aparece con más oscuridad, y que en realidad hay algunos autores, mariólogos, donde dice Santo Tomás no se opone al dogma de la Inmaculada, pero bueno, esto sería para una conversación específica sobre esto, ¿no? Pero si uno lo lee rápidamente, en la Suma de Teología o en el Compendio de Teología, Santo Tomás parece negar la Inmaculada. En realidad lo que Santo Tomás niega es lo que la Iglesia no ha declarado sobre la Inmaculada. Pero insisto, en este tema no vamos a entrar, porque sería algo bastante más profundo y exhaustivo. Una tercera etapa, ya cerca del final de su vida, Santo Tomás, quizás sin entender teológicamente el misterio, sin embargo, él, por su connaturalidad con los divinos misterios y sobre todo con la Virgen Santísima, él vuelve a afirmar que Nuestra Señora es inmaculada. Cito, para no decir que lo digo yo, el comentario a la Ave María, que es una de las últimas obras del doctor Angélico, escrita en el año 1273. Y el siguiente murió. Dice así Santo Tomás: excede la Virgen Santísima a los ángeles en pureza, porque la bienaventurada Virgen no solo era pura en sí misma, sino que transmitía pureza a los demás. Purísima fue en cuanto a la culpa, puesto que no incurrió en pecado, ni original, ni mortal, ni venial alguno. Hasta acá, Santo Tomás. Bueno, por esa razón, evidentemente, volvió a afirmarlo. Pero como digo, quizás no tenía, misteriosamente, ¿no? El príncipe de los teólogos católicos no tenía quizás toda la claridad necesaria. Bueno, Dios quiso en su providencia que esto lo aportara un teólogo bastante controvertido, pero que en esto hay que concederle la razón. Me refiero a Dus Scoto.
medio controvertido por el ámbito de la filosofía, que bueno, no vamos a entrar tampoco ahora, sería para una clase de filosofía. Lo cierto es que Duns Scotus dijo lo siguiente: Potuit, voluit, ergo fecit. Dios podía hacerlo, quiso hacerlo, luego lo hizo. ¿Y qué era eso? La Inmaculada Concepción. Dios podía hacerlo, ¿por qué no podía preservar a alguien del pecado? Y evidentemente lo podía hacer. Lo quiso hacer. Lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque en atención justamente a Jesucristo, ¿no? Al Verbo encarnado. Y por eso lo hizo. Y es Duns Scotus que introduce una distinción muy importante entre la redención. Entre la redención que libera y la redención que preserva. Esta distinción hasta este momento no se había visto así tan claro. Fue él el que la introdujo. Y entonces uno ve que hay una redención que libera, como a nosotros, que hemos nacido con el pecado original, que tenemos nuestros pecados personales y que Dios nos libera del pecado, y hay otra que ha preservado. Y en esta es donde entra la Virgen Santísima. Bueno, esta distinción se empezó de a poco a ser más común, costó siglos. De hecho, en el Concilio de Trento, los padres expresamente siguieron a San Agustín, diciendo la santidad de la Virgen es totalmente singular, pero no hablamos de si ella tiene o no el pecado original. Se define el pecado original contra los protestantes, que lo negaban, pero expresamente se dice de la Virgen no hablamos, expresamente, porque seguía todavía el mundo dividido, el mundo teológico, ¿no? El pensamiento católico, no habiendo unanimidad para un criterio o para otro. Bueno, pero de a poco, sobre todo del siglo XVII, todo esto fue decantando y dio paso a la definición que después el Papa Pío IX, en su bula Ineffabilis Deus, en 1848, definió como que María Santísima, en atención a los méritos de Cristo, no por ella misma, es preservada, inmune de todo pecado personal e incluso el pecado original. Pero no por ella, sino por Jesucristo. Y como decía Duns Scotus, en atención a la redención que preserva, no a la otra redención a la que nosotros nos vemos beneficiados por la misericordia de Dios. Esto quiere decir que ella está inmune de todo pecado, incluso pecado actual, pecado incluso levísimo, como hemos dicho, ¿no? Por un especial privilegio de Dios, como dice ya el Concilio de Trento. Eso sí lo afirma el Concilio de Trento. Y para eso, obviamente, Dios la preparó convenientemente, por su mayor cercanía con Jesucristo, por su maternidad, por su afinidad, como decía el cardenal Cayetano, por ser el templo de la Santísima Trinidad. Y por esta razón, ella, al no tener pecado original, está libre de las consecuencias del pecado. Eso que la teología llama el fomes peccati, es decir, la inclinación al mal, la concupiscencia, los malos deseos. La Virgen no tenía ese tirón entre los sentimientos que tenemos nosotros, ¿no? Ella está libre de todo pecado. Ella es impecable, ha sido confirmada en gracia de Dios. No como Dios mismo o Jesucristo, por supuesto, que había una imposibilidad de ofenderse a sí mismo, evidentemente, ¿no? No como la imposibilidad de los santos que ven a Dios cara a cara en el cielo y como ven al bien infinito que es Dios, entonces evidentemente tampoco lo pueden ofender, sino con una impecabilidad moral, es decir, con una asistencia especial, extrínseca, exterior, de la gracia de Dios, que impedía que la Virgen ofendiera a nuestro Señor. Hasta acá podemos decir el privilegio de la Inmaculada, en su aspecto negativo, es decir, aquello que la Virgen no tenía. Pero sí está el aspecto, además, el aspecto positivo, porque si ella no tenía pecado, ni original, ni personal, ni desorden pasional, entonces ella además estaba llena de gracia, como hemos dicho, como dice el ángel, llena de gracia, como si fuera su nombre propio, como dice San Bernardo. Y esta plenitud de gracia en la Virgen es relativa, obvio, porque Cristo es la fuente de la gracia y es Él el que crea la gracia, digamos.
¿no? Por un lado. Pero por otro lado, en la Virgen es relativa, porque ya empezó, como hemos dicho, desde el pasado, este verbo que les dije que estaba en pasado, empezó con esa plenitud de gracia y esa la fue aumentando, siempre llena y siempre creciendo. Evidentemente tiene que haber habido algunos momentos donde la Virgen creció particularmente en la gracia. Tenía una santidad inicial, dispositiva, obviamente muy superior, como hemos dicho, superior a todos los ángeles y a todos los santos juntos, y una santidad que se fue perfeccionando en cada acto, pero particularmente en algunos momentos, evidentemente, esa santidad creció de modo exponencial. Por ejemplo, en el momento de la encarnación. Y esa santidad llegó hasta tal punto que tuvo su término en el último instante de su vida. Como dicen algunos santos, Dios se derramó, el Espíritu Santo se derramó en algún momento en la Santísima Virgen de tal forma que ella no pudo seguir viviendo. Ya hablaremos de esto cuando explicaremos, Dios mediante, el dogma de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos. Por esta razón, la santidad de la Virgen fue creciendo de modo uniformemente acelerado, sin que nada ni nadie la detenga. Y junto con el crecimiento de su gracia, el crecimiento de la caridad, que siempre es igual, es proporcional, creció en todas las virtudes y en todos los dones. De modo, como digo, inimaginable. Como dice San Ambrosio también, la santidad de la Virgen es inenarrable. El Espíritu obraba de ella de modo incomprensible. Para nosotros es incomprensible. Por eso cito de nuevo a lo que decíamos la semana pasada sobre San Bernardo, ¿no? la vez anterior, ¿no? San Bernardo de María nunquam satis. Nunca será bastante, nunca será suficiente, porque jamás entenderemos todo lo que decimos. Concluyo esta presentación, primero acerca de la predestinación de María Santísima a la maternidad divina y después a la gracia y a la gloria, después ontológicamente, ¿no? En cuanto a una importancia, y a su Inmaculada Concepción. Concluyo con, como lo hace el padre Stefano María Manelli, en su hermoso libro La Mariología Bíblica, que les recomiendo vivamente que lo lean. Concluyo con su conclusión en este libro, ¿no? Y él dice que hay dos textos centrales de la Virgen. Hay muchos en la Sagrada Escritura, pero hay dos textos centrales. El texto de Génesis 3.15 y el texto de Apocalipsis 12, donde se ve a la mujer. El primer texto de Génesis ya lo cito el segundo. Apareció luego en el cielo un gran signo, una mujer vestida de sol, con una luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba embarazada y gritaba por los dolores y el trabajo del parto. Bueno, aquí se observa también toda la Mariología junta, concentrada. Se observa la lucha final entre el dragón y la mujer, la pelea entre la mujer y la serpiente, lo del Génesis. Se observa que es la reina de cielos y tierra, está vestida de sol, vestida de Dios, tiene la luna a sus pies, los enemigos se le tienen que someter aunque no le gusten. Está coronada, es reina de los ángeles, reina de los pueblos antiguos y del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Está embarazada del Rey de Reyes, porque es la Madre de Dios, y está embarazada de los hijos de la Iglesia, por eso grita de dolor, porque es la corredentora que nos da luz en el sufrimiento de la cruz, bueno, etc. Pero sobre todo, si uno quiere sintetizar todos estos privilegios y todos estos dones de Nuestra Señora, todo esto se puede sintetizar, como dice el Padre Manelli, en que ella es inmaculada, que ella es toda santa, ella es toda de Dios. Por eso la tradición católica ha unido las dos imágenes, la mujer que pisa la serpiente y la mujer coronada de 2 estrellas, y las ha unido en una. ¿No? En cuántas imágenes tenemos a nosotros a la Virgen con la luna a sus pies, o pisando al demonio, ¿no? Pisando a la serpiente, con las 2 estrellas sobre su cabeza. Es decir, ella es, esta es la imagen, la síntesis, ¿no? Y si uno quiere resumir todo esto en una sola palabra, entonces uno dice, la Virgen es inmaculada. Entonces decir que la Virgen es inmaculada, es decir, todo lo que uno puede afirmar acerca de Nuestra Señora. Todo lo que Dios le dio desde el comienzo, todo lo que Él pensó desde toda la eternidad,
y la fidelidad que tuvo Nuestra Señora a este plan de Dios hasta las últimas consecuencias, hasta su muerte en este mundo. Y su intercesión, por supuesto, ahora por todos los hijos de la Iglesia. Por eso, la Virgen es el ícono del Espíritu Santo, la que más refleja lo que el Espíritu Santo quisiera hacer en todas y cada una de las almas en este mundo. Por eso, pidámosle a Nuestra Señora que también nosotros seamos estos hijos de ella que quieren hacer en nuestra alma y en nuestro corazón, que nosotros seamos fieles a ella. Por eso ella además es el camino más rápido, seguro y perfecto para llegar a la perfección, más rápido y seguro, como dice San Luis María. Pidámosle entonces a Nuestra Señora que también nosotros nos hagamos devotos de ella. La devoción a la Virgen es señal de predestinación, decía ya San Alfonso María de Ligorio, después de repetir San Luis María, San Maximiliano Kolbe, etc. Si la Virgen fue predestinada a la gloria, ella también puede hacer que aquellos que son sus hijos predilectos, los que tengan auténtica devoción y que imiten sus virtudes y sus ejemplos, entonces también estén predestinados a la gloria. Por la devoción, por el rezo en rosario, por esconderse en su inmaculado corazón, que ha de ser nuestro seguro refugio y el camino que nos llevará a Dios, como dice Nuestra Señora a Sor Lucía de Fátima. Pidámosle entonces a Nuestra Señora que también nosotros seamos de esos verdaderos devotos, porque si ella, insisto, estuvo predestinada a ser la Madre de Dios, a la gracia y a la gloria, los que sean sus verdaderos hijos están predestinados al cielo. Recemos el rosario, llevemos el escapulario con devoción, escondámonos en su corazón inmaculado, más aún, seamos sus esclavos por amor, como lo recomienda San Luis María y San Maximiliano Kolbe, para que así también nosotros seamos puestos como flores por ella misma en el altar de Dios por toda la eternidad para embellecer la majestad divina. Dios así nos lo conceda y Nuestra Señora nos libre por su intercesión y sus ruegos de caer en el pecado mortal, que es la desgracia del alma, que es lo único que nos puede alejar de Dios. Ave María Purísima, sin pecado.